Gloria al Señor. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Familia del Señor Jesucristo. ¿Ah? Gloria a Dios. Siempre con el Señor agarradito, firme, ¿verdad? O más bien que Él nos agarre a nosotros. Porque nosotros capaz que soltemos un poquitico las cosas, pero Él nunca nos suelta a nosotros, ¿verdad? Bueno, le damos gracias al Señor por estar acá una semanita más compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a ustedes y a todos aquellos que nos van a escuchar en nuestra página de internet, en Facebook, en YouTube. Deseamos y creemos por la fe de que estos estudios son de bendición para todos los que nos escuchan, ¿verdad? En esta preciosa tarde vamos a tener el tema titulado Una buena conciencia. Una buena conciencia. Nosotros tenemos varios estudios con este tema de la conciencia. Pero hoy quiero hablar de dos aspectos de tener una buena conciencia. Y podemos entender de conciencia lo que nos acusa, ¿correcto? O nos justifica, ¿verdad? La conciencia tiene un efecto en nuestras emociones, en nuestra mente. Nos hace sentir bien o nos hace sentir mal, dependiendo también de muchas cosas, ¿no? De nuestra idiosincrasia, de nuestra educación, de lo que nos enseñaron que es bueno y que es malo. Prácticamente la conciencia tiene que ver con el conocimiento del bien y el mal, ¿correcto? Lo que tú entiendes como ser bueno te va a hacer sentir bien en tu conciencia, te vas a sentir aprobado. Lo que tú entiendes como algo malo te vas a sentir desaprobado, te vas a sentir culpable, acusado. Eso es una característica de una mala conciencia. Te vas a sentir acusado, te vas a sentir culpable. Y debería ser así, ¿correcto? Porque muchas veces desde el aspecto moral también nosotros tenemos que tener una conciencia sensible a las cosas que son malas. La conciencia nos ayuda a dos cosas, bendecido, y tal vez esto es un poquitico de filosofía. La conciencia nos ayuda a buscar lo que nos conviene, y la conciencia nos debería de ayudar a cambiar lo que no nos conviene, a cambiar lo incorrecto. Pienso personalmente que el Espíritu Santo funciona a través de nuestra conciencia. Nos redarguye. Ese proceso de redarguirnos tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con lo que está en nuestro conocimiento. La conciencia cambia, bendecido, de acuerdo a la información que tenemos en nuestra mente. Nosotros somos testigos de eso. Yo personalmente, en mi vida personal, soy testigo de eso. Yo les he dicho varias veces que en cuanto a culpabilidad con Dios, hace mucho tiempo que no me siento culpable, porque entiendo que soy justificado por gracia. Y entiendo que las cosas malas que puedo hacer las hace mi carne y no mi espíritu, pero no me quita la responsabilidad de lo que hago con mi cuerpo. Jamás. Nosotros somos responsables de manejar correctamente nuestros cuerpos. Entonces, en cuanto a tener una buena conciencia, quiero mencionar dos aspectos de eso. Primero, y este es el que más se habla en cuanto a doctrina de gracia, el que más se menciona y el que más también nosotros acá hemos mencionado, que es muy importante obviamente. Este primer aspecto de una buena conciencia es tener, bendecidos, el conocimiento de nuestra justificación, de nuestra redención y de nuestra salvación. Este conocimiento de nuestra justificación, nuestra redención y nuestra salvación, a través de la sana doctrina, bendecido. Estoy hablando de personas que tenemos la sana doctrina del Evangelio de la gracia, que no mezclamos una cosa con la otra, que no mezclamos obras y fe, ni fe con obras.
Este conocimiento nos debería de llevar a dejar de hacer obras de justicia, lo que se le llama también obras muertas, porque no producen precisamente justicia, ¿correcto? El conocimiento de la gracia, bendecido, de nuestra justificación, de nuestra redención, de nuestra salvación, nos debería de llevar a evitar o a hacer morir las obras muertas o las obras de justicia que el hombre puede hacer a través de su propio esfuerzo. Esas obras varían en gran manera, ¿verdad? Hoy en día. Ponle catolicismo, testigos de Jehová, adventistas, judaísmo, cualquier cosa que incluya los pentecostales extremadamente tradicionales, bautismos, unciones. Y hoy en día, en esta época y esta era moderna, las unciones que te puedas imaginar, ¿verdad? Aún hasta dar el diezmo, hoy en día eso es una obra de salvación. No hay problema, mientras tú des. Una vez escuché por ahí una señora que dijo que con $1 yo te meto al cielo. Pero esas son las obras de justicia que el conocimiento de la verdad nos debería de llevar a morir a esas obras. A morir a esas obras. Y nosotros morimos a estas obras, bendecidos, porque por medio del conocimiento de la gracia entendemos que somos salvos para siempre. El conocimiento de la gracia nos da una limpia conciencia en cuanto a la necesidad de sacrificios de parte de nosotros. Pon eso, por favor. El conocimiento de la gracia nos libra de los sacrificios. El conocimiento de la gracia nos libra de los sacrificios. ¿Por qué? Porque entendemos de que nuestra justificación, redención y salvación es precisamente por gracia. Es precisamente por gracia. Y al tener la limpia conciencia, sabemos que no tenemos que hacerlo. Porque la conciencia no nos acusa delante de Dios. No nos sentimos, en cuanto a nuestra condición de pecado, no nos sentimos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia nos ha enseñado de que nuestra salvación es por medio de lo que Cristo hizo y no de lo que nosotros podamos hacer. Ve conmigo a Hebreos 9:9, por favor. Y este es el primer aspecto de una buena conciencia. Hebreos 9:9. Gloria al Señor. Y le damos toda la honra y toda la gloria al Señor porque conocemos esta verdad, ¿verdad? Solo Él se la merece. Si el Señor no nos revela esta verdad, bendecidos, no la estuviésemos disfrutando. Hebreos 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El apóstol Pablo está hablando de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Pero era una imagen del celestial. Esos sacrificios se hacían porque la persona tenía conciencia de pecado. Entonces había un estado de acusación y de culpabilidad y teníamos que resolver ese problema de conciencia y teníamos entonces que obrar para sentirnos ¿qué? Un poquitico mejor, para sentirnos temporalmente justificados. Bendecidos, eso nos da a entender también de que para apaciguar la conciencia tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer un sacrificio, ¿correcto? Eso es lo que se hacía en el viejo pacto.
El pueblo se sentía culpable porque sabía por medio de la ley que eran culpables y entonces tenían que ir y hacer sacrificios. Pero eso no limpiaba la conciencia de esas personas porque se sentían continuamente acusados y culpables, ¿verdad? Y ese es el aspecto espiritual. Entonces dice en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto o esa obra o esa acción, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne o con la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Te tengo buenas noticias, ya las cosas se reformaron. Ya la reforma llegó por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Mira lo que dice acá, pero estando ya presente ¿qué? ¿O quién? Cristo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendecido, ¿por qué Cristo entra en el santuario celestial? Lo puedes escribir si quieres porque te voy a dar la respuesta. Correcto. Y porque eso que Él hizo, no lo podíamos hacer ¿quiénes? Nosotros. Si Él viene y entra al santuario terrenal, que es figura del celestial, ya habían sacerdotes haciendo eso, ¿sí o no? Sí. Entonces, Dios siempre va a hacer algo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, Cristo viene, muere, resucita y se presenta en el tabernáculo celestial como una ofrenda, porque esa es la única manera para entonces quitar ¿qué? De en medio el pecado. Entonces, si existía la necesidad de que se ofreciera un sacrificio perfecto en el santuario celestial, ya con eso estamos descalificados. Porque nosotros no podemos ir al cielo a presentar un sacrificio perfecto. ¿Cómo nosotros llegamos a un santuario celestial? Es más, tú y yo no sabemos lo que es eso. Sabemos que es hecho similar al que hizo Moisés. Entonces, si la redención, la justificación, dependía de que alguien fuese al santuario celestial y se presentara perfecto una sola vez, tenía que ser Cristo. Ya el ser humano está descalificado para eso. Por lo tanto, este conocimiento, bien bendecidos, esta ciencia nos debe dar una buena conciencia, nos debe, y esto es fácilmente, porque esto es fácil de comprender, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Fácilmente deberíamos de renunciar a esto, comprendiendo de que son obras muertas que no producen vida, que nuestra vida está en Cristo Jesús y no en lo que nosotros hagamos. Sencillo, bendecido, este es comprender lo que dice el Evangelio, más nada. Mira, 24 otra vez. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque aquí habían sacerdotes levíticos que hacían eso, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Más claro, más limpio. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Eso está claro, bendecido. Crystal clear. Eso está claro. Cristo se ofreció por nosotros, quitó de en medio el pecado, regresa por segunda vez sin relación o no con el propósito de morir por el pecado porque ya fue quitado y ahora solo viene a terminar la salvación en nosotros
por medio de la resurrección o la transformación. ¿Correcto? Amén. Entonces hay una segunda, pienso yo, hay una segunda fase de una buena conciencia. Y es a través, bendecido, de nuestro testimonio. Un buen testimonio te da una buena conciencia. Porque dijimos al principio de que la conciencia te acusa o te hace sentir culpable, ¿correcto? Y una buena conciencia es el conocimiento del bien y del mal, y hacer el bien nos hace sentir bien. Segundo, por medio de un buen testimonio, para evitar que nuestra conciencia, por medio de un buen testimonio, para evitar que nuestra conciencia nos acuse de malas acciones. Ese es el otro aspecto de una buena conciencia. Por medio de un buen testimonio, para evitar que nuestra conciencia nos acuse de malas acciones. Bendecido, yo te pregunto, ¿tú crees que Dios quiere que nos sintamos mal por cosas que hacemos que sean indebidas? No. Dios quiere que nosotros vivamos con una buena conciencia, tanto en el conocimiento de nuestra redención, como en nuestra conciencia como seres humanos. Y ese es un aspecto de una buena conciencia. Ve por favor conmigo a Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. ¿Estamos ahí, bendecidos? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mira lo que menciona ahí, bendecido. Menciona algo que nosotros podemos ser, ¿correcto? Y podemos hacer, ¿correcto? O sea que el consejo de Pedro acá es lo siguiente: que tengamos un mismo sentir, que estemos en armonía como hermanos. Haciendo eco del apóstol Pablo, dice que todos habléis una misma cosa, que todos penséis una misma cosa. Eso se lo dice a la iglesia en Corintios, ¿correcto? Sí, Señor. Entonces aquí Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Mira, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bendecido. Ese llamamiento lo conocimos ya, ¿verdad? En la primera fase de una buena conciencia. Sí, Señor. O sea, nosotros tenemos un llamado para tener un buen testimonio, para por ende tener una buena conciencia por lo que ya Cristo hizo por nosotros. No como obras muertas de justicia, sino como los frutos del Espíritu en nuestra vida. Mira, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Amén. Dice sabiendo, tú y yo lo sabemos, que fuimos llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. ¿Qué es eso? Una buena conciencia. Si tú refrenas tu lengua de mal, vas a tener buena conciencia. Vas a evitarte mucho problema. Claro, si tú eres compasivo, vas a tener buena conciencia. Si tú amas fraternalmente, vas a tener buena conciencia. Si tú eres amigable, misericordioso, vas a tener buena conciencia. Pero si tú no frenas tu lengua, ¿qué va a pasar? Vas a decir cosas que no debes de decir, vas a ofender, vas a herir. Dice, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Qué importante hacer eso, ¿no? Y
tú y yo somos justos. Sí. Sí, porque hemos sido ¿qué? Justificados. Claro. Entonces los ojos del Señor están sobre nosotros. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Hombres malos y perversos, ¿verdad? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros ¿qué? Corazones bendecidos. Para tú ser compasivo, amable, misericordioso, amigable, tienes que nacer del corazón bendecido. Sí, Señor. Para tú entender que tienes que frenar tu lengua, tienes que ser del corazón. Porque lo que Pedro te está diciendo es un cambio interior, no un cambio obligado de la carne. No, comprender lo que hemos recibido y actuar de acuerdo a eso. Si no, santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Mira con qué actitud, bendecido, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendecidos, el conocimiento es necesario, la abundancia del conocimiento es necesario, pero también con ese conocimiento es más necesario todavía mansedumbre y reverencia. Sí, Señor. No somos altivos porque conocemos más, tal vez que otros. No somos orgullosos porque conocemos la gracia. No, somos mansos, tenemos reverencia, presentamos con esa conducta defensa por el Evangelio. ¿Para tener qué? Una buena conciencia. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Teniendo qué? Buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Por qué tienes buena conciencia aunque te diga malhechor? Porque no lo eres. Porque no lo eres. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena ¿qué? Conducta en Cristo. Si tú tienes buena conducta, bendecido, vas a tener una buena conciencia. Si tú comprendes el Evangelio, que es lo primero que tenemos que hacer, vas a tener una buena conciencia para con Dios. Si tenemos un buen testimonio y somos responsables de lo que hablamos, hacemos, decimos, vamos a tener una buena conciencia. Porque aunque digan cosas malas de nosotros, ¿qué pasa? Está mintiendo, ¿no? Entonces no importa. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, buena conciencia, buena conducta, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el qué? El mal. Bendecido, cristiano o no cristiano, tú haces lo malo, la conciencia te va a acusar, bendecido. Y en el caso de nosotros peor, porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a redarguir y nos va a dejar saber, mira, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Correcto? Entonces esta buena conciencia tiene que tener estos dos aspectos en nuestra vida. Primera de Timoteo 3:1. Tenemos que comprender una cosa, bendecidos. Nuestro testimonio tiene poder. Oh, sí. Tiene poder. Y es importante estar conscientes de eso. Y es importante conocer esa realidad, tanto por nosotros mismos, pero aún más por el Evangelio. Amén. Porque si decimos que somos de gracia, si decimos que conocemos la misericordia de Dios y no somos misericordiosos, entonces ahí hay una discrepancia muy, muy mala. 3:8, ¿verdad? Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Eso es conducta, ¿no, bendecido? Eso es testimonio. No dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? ¿Cómo lo hace, bendecido? Siendo honesto, sin doblez, no dado al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas.
Si tú comienzas a hacer eso, ¿qué va a pasar? No vas a tener buena conciencia, bendecido. A menos que suceda algo en tu conciencia que se llama una conciencia cauterizada. Y cuando nosotros no somos sensibles al Espíritu Santo bendecido, eso puede pasar. ¿Qué significa eso? Que cuando haces malo ya no te sientes mal. Todo lo justificas, todo lo razonas, siempre es culpa de los demás, nunca es responsabilidad tuya, siempre tienes que ganar, nunca puedes perder. Fue el diablo que te... Culpas a todo el mundo, ¿no? Sí, el diablo. Entonces cuando la conciencia se cauteriza, se vuelve, mira, dura, es un problema. Entonces el Señor nos está llamando a, mira, no permitamos que nuestra conciencia se cauterice, porque cuando eso sucede, agárrate, porque no solamente es un mal testimonio, sino que tienes un peligro de ya no mantenerte en la verdad. Ya vas a comenzar a escuchar cualquier cosa. Sí, Señor. Vas a escuchar cualquier cosa, mira. Limpia conciencia, leímos, ¿no? Entonces dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué cosa? Irreprensibles, testimonio. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo. Bendecido. Mucha confianza en la fe en Jesucristo no se gana solamente diciendo yo conozco gracia, se gana viviendo la gracia. No se gana solamente diciendo yo conozco el Evangelio. No, se gana viviendo el Evangelio. Tenemos que ser responsables, bendecidos. Hechos 24, por favor. 24:14, mi hermanita. Es bueno, ¿verdad? Buenísimo. Y de estas enseñanzas, bendecido, toda la gloria es para Cristo. Si Él no nos da su mente, no podemos enseñar de esta manera. ¿Estamos ahí? Dice, este es Pablo hablando, bendecido. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, los judíos, ¿verdad? Sí. De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto, mira lo que dice acá, bendecido, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria a Dios. Bendecido. Yo pregunto, ¿cuántos pensamos en esto? ¿Cuántos estamos conscientes de que nuestras conciencias, valga la redundancia, esté bien con los hombres y con Dios? En cuanto a tu posición en Cristo, tú no tienes problemas con Dios. En cuanto a tu testimonio, si haces lo que es incorrecto, entonces sí tienes problemas con Dios. Y yo también. Porque entonces se manifiesta algo que todo cristiano y todo hijo de Dios debe evitar. Y es esto: la disciplina del Señor. Porque entendemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero sí hay disciplina. Y es bueno que haya disciplina porque quiere decir que no somos bastardos sino hijos. Amén. Porque si Dios como Padre no nos disciplina, no somos hijos bendecidos. Pero si nos disciplina quiere decir que somos hijos adoptados, ¿verdad? Amén. Entonces dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ve a Colosenses 3:10, por favor. Qué importante es la conciencia, bendecido. Colosenses 3:10. Y ya vamos a terminar.
En nuestro diario vivir. Y estamos aprendiendo y creciendo, ¿verdad?, en esta exhortación maravillosa del Señor. Vamos a comenzar del 1, 3:1. Colosenses 3:1. Aquí vamos a leer bastante bendecidos porque mira, a diferencia de las filosofías del mundo que tienen que ver con el esfuerzo humano, en los hijos de Dios tiene que ver con honrar el nombre de Cristo. Pero sí hay un aspecto conductual, ¿verdad?, que nosotros estamos llamados a vivir. Pero debe de ser generado por el Espíritu Santo en nosotros y por el conocimiento que tenemos de la verdad. Esa es la clave, bendecido. Porque nosotros, al entender la gracia del Señor y el amor por Él, es como dice el dicho, no golpeamos a la mano que nos da de comer, ¿verdad? Hay que tener una conciencia muy mala para hacerle daño a alguien. No es que le estemos haciendo daño a Dios, pero desde el punto de vista humano, hacerle daño a alguien que te está haciendo un bien. Y eso es una cuestión de conciencia, ¿sí o no? O sea, yo no tengo conciencia de hacerle mal a esta persona porque es que es tan buena gente conmigo. Esa debe ser una buena conciencia. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad conductual basado en un conocimiento de gracia, no de condenación, para honrar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y porque el testimonio tiene poder, bendecido. Mira lo que dice acá. Mira, vamos a leer literalmente, ahorita mismo, 17 versículos bíblicos, los cuales tenemos que internalizarlos y comprenderlos para que vivamos con una buena conciencia. Esto no es para regañar a nadie, bendecido. Esto es para evitarnos que vivamos con mala conciencia, sintiéndonos mal, tal vez de hacer cosas que son innecesarias hacer. Mira, si pues habéis resucitado con Cristo, y ese es el aspecto espiritual, bendecido. Si tú vas a un psicólogo, no tiene nada que ver con Cristo, pero te dice que te portes bien. Pero en Cristo Jesús, todo tiene que ver con Él, con lo que Él hace en nosotros. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo te da la razón y las razones para tener una buena conciencia a través de una buena conducta, a través de un buen testimonio. Acabamos de leer las razones, bendecidos. Fuimos resucitados con Cristo. Ponemos la mirada en las cosas de arriba. Dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Él se manifieste, Cristo, que es nuestra vida, nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Las razones por las cuales debemos de vivir una vida con un buen testimonio. Porque mira el 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esto es para una buena conciencia, bendecido. ¿Cuáles son esas cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Si el apóstol Pablo te está diciendo haced morir estas cosas, mira, es porque en el amor de Cristo, pienso yo, quiere evitarnos esto, bendecido. Porque había un hermano en Corintios que estaba desordenadamente, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Dice, entrégalo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Al sistema del mundo, dice, entrégalo, sácalo de la congregación, porque un poco de levadura va a dañar toda la otra congregación. Él era levadura, pero fue salvo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero como es hijo, su disciplina lo llevó a la destrucción de la carne. Entonces el apóstol Pablo dice, espérate,
vamos a portarnos bien para evitar eso. Entonces dice, los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus ¿qué? Hechos, algo que hacemos, y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, bendecido. Mira, este es tu hombre interior, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La clave está en la transformación de nuestra mente, para entonces tener un buen testimonio y una buena conciencia, pero la fuente de eso, bendecido, es el fruto del conocimiento de la gracia. ¿Qué te lo está diciendo? Mira, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos. Mira, en el 5 dice, haced morir. Aquí dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es el conocimiento bendecido. Ese es el Evangelio. Hay un aspecto de conocimiento de quiénes somos en Cristo, de nuestra posición en Cristo, de nuestra esperanza que viene del cielo. Y hay un aspecto conductual, testimonio y responsabilidad. Aquí dice haced morir, aquí dice vestíos. Y eso nos toca hacerlo a nosotros. Pero dependemos del Evangelio, dependemos de la palabra de Dios para esas cosas en nuestra vida. Creo que aquí lo dice, ¿no? Dice el 16, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? El Evangelio. Lo enseñamos la semana pasada, ¿no? Sí. Testificando de Jesucristo. El Evangelio. Vamos a terminar bendecidos. Y pon en tus notas el peligro de una conciencia cauterizada. El peligro de una conciencia cauterizada. Y vamos a ir a 1 Timoteo 4:1, por favor. 1 Timoteo 4:1. ¿Estamos ahí? Mira el peligro de una conciencia cauterizada, bendecido. Por eso te dije aquí que si una persona llega a esto, quiere decir que ya esta doctrina no lo obliga en su conciencia a honrar a Cristo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es manifestada.
Bendecido, la conciencia cauterizada te lleva a una falsa doctrina. Porque ya no sientes la responsabilidad de mantenerte firme en la verdad. Mira lo que dice acá. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ese conocimiento de la verdad es lo que nos debe mantener firmes fuera de falsas doctrinas. Una vez tu conciencia no te acusa, puedes irte por cualquier lado. En este caso, el consejo a Timoteo era de personas que aparentemente estaban prohibiendo casarse, abstenerse de alimentos, pero en el caso de hoy en día, ponle cualquier otra cosa. Ponle cualquier otra cosa que no tenga la verdad del Evangelio y tú te vas a dar cuenta que esa persona tiene una conciencia cauterizada. No tiene temor, no tiene miedo de la disciplina del Señor, nada. No tiene una conciencia que le diga el bien y el mal y las consecuencias de las acciones que toma. Amén. Entonces, bendecidos, dos aspectos de una buena conciencia: nuestro conocimiento en la gracia y nuestro testimonio. Y las dos cosas, bendecidos, son poderosas. Las dos cosas tienen poder. Esto lo hizo Cristo por nosotros y nosotros lo conocemos, lo aprendemos y nos edificamos con este conocimiento. Dios nos manda a que seamos responsables en este lado. Tenemos que ser responsables por amor al nombre del Señor, ¿verdad? Yo creo que hay suficientes razones para nosotros tratar todos los días de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y si se nos olvida cómo debe de ser, pues tenemos que ir aquí a Colosenses 3, del 1 al 17, y ahí está absolutamente todo lo que tenemos que ser como hijos de Dios. Tenemos que perdonar, tenemos que ser misericordiosos. ¿Lo vamos a lograr al 100% de las veces? Probablemente no. Pero esa debe ser nuestra intención y esa debe ser nuestra meta y nuestro propósito. No por nosotros, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es nuestra motivación. Cristo es nuestra fuente de motivación, bendecidos, para tener un buen testimonio y una buena conciencia. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto?